De vuelta con Cerrando la Noche, y hoy vamos a conversar con un invitado que es parte del programa. Lo único que lo ha hecho en cada ocasión es a nivel virtual, porque la pandemia nos obligó a esa situación, pero finalmente ya lo tenemos en el estudio y vamos a recibir al hermano Rafael Félix, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenas noches, Rafael. Muy buenas noches. Yo estoy en casa. Bueno, evidentemente. Sí, estoy en casa, eso es así. Muchos temas vinculados al quehacer magisterial, pero yo creo que el primer tema que debemos abordar tiene que ser el referido al proceso eleccionario que ha vivido la Asociación de Profesores de la República Dominicana, que ha concluido, y ya no hay vuelta atrás, con el triunfo de un profesor que responde a los lineamientos del Partido de la Liberación Dominicana. Esto hacia afuera ha traído muchas conjeturas, análisis, pero yo quiero ver hacia adentro por qué ocurrió y qué puede implicar la vuelta del señor Hidalgo a la dirección del ADP. Bueno, mira, Junior, yo creo que me gustaría comenzar diciendo que las elecciones que se celebraron el día 13 de este mes tuvo una alta concurrencia de los maestros. Y no solamente una alta concurrencia, sino una participación ordenada. Si tú te diste cuenta, no escuchaste ningún incidente en ningún lugar. Los maestros fueron de manera ordenada a ejercer su derecho al voto. Y fueron en una alta proporción, más de 74,000 maestros votaron ese día. Más o menos ha sido la tradición. La tradición. ¿Cuántos estaban convocados? Estaban convocados 106,000 afiliados que tiene el ADP en su base de datos. 106. 106. Pero la votación normalmente han rondado entre 75, 82% de los afiliados, porque tú sabes que dentro de los afiliados del ADP están además los pensionados y jubilados. Muchas son personas que no tienen ni siquiera mucha posibilidad de trasladarse a los lugares. Pero en general, una votación que llegue al 74% de los votos, a mí me parece que es una buena votación. E indica, y aquí que quiero sobre todo aterrizar, que el magisterio sigue teniendo al sindicato como su instrumento para representarlo. Ese es el elemento que quiero destacar. Lo otro es los resultados electorales. Hay que decir que de este proceso electoral, digamos, se polarizó a nivel de confrontación electoral entre la opción que presentaba la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, que encabezó el profesor Eduardo Hidalgo, y una alianza que postuló a la presidencia al compañero Juan Núñez. La diferencia entre estos dos candidatos... Juan Núñez es de la corriente. De la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Estaba representando una alianza de 5 corrientes magisteriales. Incluyendo a José Francisco Peña Gómez. Incluyendo a José Francisco Peña Gómez, la Juan Pablo Duarte, la Fuerza Magisterial, la Don Pedro Mil, que todas coaligadas participaron en este proceso electoral. Hay que decir que la diferencia de voto no excedió los 5,000 votos entre una y otra opción. En otros procesos electorales las diferencias de votación eran superior en materia de los que polarizan, vamos a decirlo así, el proceso electoral. ¿Por qué se produce este resultado electoral? Que es una pregunta no solamente al exterior, sino también al interior del ADP. Decirte que ahora mismo todo el mundo está en el proceso de análisis, de balance de este acontecimiento electoral de la ADP, incluyendo nosotros, lógicamente, que hemos hecho, digamos, como una somera aproximación. Pensamos nosotros que hay 5 o 6 aspectos que incidieron en este resultado electoral. El primero y más relevante tenía que ver con que la gestión actual, que ha estado encabezada por la profesora Xiomara Guante, de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez,
que llegó a la presidencia en alianza con la Juan Pablo Duarte en el proceso electoral del 2018, creó una alta expectativa en el magisterio, en el sentido de su representación, sus conquistas sociales, profesionales y materiales que estaba reclamando el magisterio. Dos, el hecho de que esta gestión tuviera que lidiar con 3 ministros, ¿verdad? Porque estuvo en medio del tránsito gubernamental. Bueno, salió un ministro, entró otro del gobierno de Danilo Medina y posteriormente el ministro actual con el cambio del gobierno. Salió Navarro. Cuando llegó a la presidencia de la ADP estaba Navarro. Estaba Navarro. Sí. Entonces luego llega Mirabal. Llega Mirabal y posteriormente llega Roberto Fulcar. Lidiar con 3 ministros en un periodo bastante complejo como este periodo de la pandemia era muy difícil, porque cada vez que hay un cambio de funcionario implica una discusión con el nuevo funcionario, algunas veces de cosas que más o menos estaban avanzadas con el funcionario anterior. Eso yo creo que hizo perder un gran tiempo. Lo otro que hizo perder un gran tiempo fue la pandemia misma. Yo creo que nosotros perdimos más o menos un año atendiendo la situación de emergencia y su impacto en el magisterio del país. Sobre el impacto del tema de la pandemia en el magisterio, nosotros contabilizamos cerca de 4.000 maestros estuvieron afectados por COVID. Una cantidad que pasó los 60 de maestros que murieron por COVID. En medio de ese cuadro, un año y pico atendiendo nosotros esa situación de emergencia, pues distrajo la atención en relación a la demanda magisterial. Y el tercer aspecto es el siguiente, que yo creo que es un aspecto de todo lo más relevante. Yo creo que la gestión, que sobre todo esta última, ninguna de las gestiones, pero sobre todo esta última, la que ha encabezado el doctor Roberto Fulcar, no favoreció la conquista de los maestros. No favoreció la gestión que estaba encabezando la profesora Xiomara Guante. Y ese es un factor, me parece a mí, fundamental en el resultado actual. Llévame al paso, porque es que Fulcar es el segundo sindicalista magisterial que llega a la posición, ¿cierto? El primero fue Pared. Sí. ¿Cómo se llama? Melanio Paredes. Melanio Paredes. Sí. Y el segundo es Fulcar. Y se supone que con Fulcar la situación de relación entre el gremio y el ministerio debía producir unos resultados diferentes. ¿Qué ocurrió o qué está ocurriendo? Que la relación realmente no fue buena. La relación no fue ni fluida ni fue armónica. A pesar del esfuerzo, yo diría que desde el sindicato se hizo para que se focalizara esa relación a los fines de ponerle el frente a temas fundamentales del sistema educativo nacional y demandas fundamentales del magisterio. Ciertamente eso no fue así, ni está siendo así tampoco en este preciso momento. Digamos, muchos de los aspectos que debieron haber fluido como debió ser, ¿verdad? Eso no se produjo y lógicamente impidió el que pudiéramos avanzar en materia de las demandas magisteriales, y yo diría también avanzar en tareas que tenía que afrontar el sistema educativo en la República Dominicana y que lleva y necesita algún nivel de acercamiento, armonía, diálogo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. El nivel de comunicación no era buena tampoco, no ha sido buena, y todo eso nos parece a nosotros que ha gravitado negativamente. Otro punto muy importante es la tardanza en producir una alianza, que como tú sabes bien, normalmente las alianzas tienden a potenciar los niveles de participación. Resulta que la alianza fue bastante tarde en anunciarla también. Fue con la votación encima. Fue con las votaciones encima, fue prácticamente un día, 2 días antes cuando se vino a anunciar, y no dio tiempo a que la base de las distintas corrientes magisteriales asimilaran el proceso. Eso llevó a que se produjeran niveles de resistencia evidentes, el resultado de la incomprensión de la dimensión y la importancia de esta alianza para poder continuar avanzando en la Asociación Dominicana de Profesores y para que el sindicato tuviera colocado de cara a las necesidades
de los cambios y transformaciones que debe sufrir el sistema educativo nacional. Está mencionando un aspecto importante y que desde fuera siento que no ha sido la preocupación fundamental del gremio. El gremio, como es natural, se enfoca en las reivindicaciones, porque hay que saber que quien tiene que generar la política pública para que la educación mejore es el ministerio. Lo del gremio fundamentalmente es luchar por el bienestar de sus asociados. Bueno, tiene que complementar eso por el rol que juega o juegan los profesores en las sociedades. No pueden limitarse solo a recibir beneficios y no preocuparse por el destino y por la calidad del producto final que ellos contribuyen a formar en sus primeros años. Entonces, las demandas. ¿Cuáles demandas? Había expectativas de que pudieran ser conquistadas a pesar de la pandemia, porque eso hay que tomarlo en cuenta, a pesar de la pandemia, que pudo haber motivado que profesores que simpatizaban con la actual presidencia pudieran no ir a votar o sencillamente votar en contra, porque eso también se dio y tú lo sabes. Claro. ¿Cuáles se pueden mencionar? No, mira, yo diría que el grueso de la demanda han estado concentrada en el marco de textos de acuerdo que se han firmado incluso. Pero hay demanda en relación a la aplicación de incentivos, en términos materiales, de aplicación de incentivo al magisterio, por ejemplo, la necesidad de automatizar el incentivo por año en servicio. Para los que no saben, cada 5 años el magisterio, según la ley, debe ir teniendo un beneficio de un 5% de aumento de salario por esa cantidad de años en servicio. Se planteó también la necesidad de los incentivos vinculados a las licencias por gestación y la licencia por enfermedad común, que tampoco se estaban implementando, no estaban siendo pagadas por el Ministerio de Educación. Y se plantearon otros 2 incentivos que antes existían y que de una u otra manera dejaron de aplicarse. Uno de ellos es el incentivo de acceso a lugares difíciles y distantes, que eso se planteó y se acordó un incentivo por ese concepto. Y además el otro incentivo que se ha planteado es la necesidad de aplicar un incentivo por el uso de la tecnología, que es un factor hoy que está en primer orden y que, dicho sea de paso, el magisterio le ha tocado en medio de toda esta situación asumir con sus propios recursos los costos que representan todas las tareas a nivel del uso de la tecnología, incluyendo el uso del Internet y su propio espacio físico familiar, que lo utiliza en un periodo largo su propia lacto, porque las lactos comenzaron a entregarlas hace apenas meses, utilizaban sus propios recursos y lógicamente el magisterio planteó la necesidad de que se considerara un incentivo por este aspecto. Y lo otro era lo que se planteó, la nivelación del salario de los maestros de básica y de media. En lo que más se avanzó fue eso, en el sentido de que ya el salario base de los maestros de básica y de media, finalmente este mes pasado se concluyó su nivelación, ya ganan lo mismo. Queda pendiente ahora en enero la nivelación de los incentivos que correspondiente a los niveles de básica, llevar al nivel de los docentes de media. Pero además de eso, hay otros aspectos que están incluidos en los acuerdos que debieron haber avanzado más rápidamente, y el hecho de que en los mismos acuerdos se mediatizara, vamos a decirlo así, conquistas que el maestro estaba esperando, pues todo eso genera niveles de descontentos evidentes y que se ha expresado claramente por parte del magisterio en cuanto al desenvolvimiento de la gestión. Pero mencionas eso como un punto importante, la falla en lograr la implementación de conquistas, porque me ha dicho que algunas están previamente consensuadas. Claro. ¿El magisterio, tú crees que vio esto como una debilidad de la actual presidenta y no como una falla del ministro? Porque a partir de esos 2 puntos de vista puede haber una explicación a los resultados. Yo diría que vio las 2 cosas. Sí, vio las 2 cosas. Vio una dificultad evidente en la gestión en materia de conquistar, ¿verdad?
cosas que el magisterio estaba esperando y que a la llegada de la actual presidenta el magisterio lo tenía de expectativa. Y segundo, también ha visto, a mi entender, como muy negativo el hecho de que el ministro de Educación, habiendo salido del magisterio y habiendo salido del ADP, no haya facilitado mayores avances en materia de la dignificación del personal docente de la República Dominicana. Yo creo que todo esto son los aspectos que se conjugan para dar los resultados, más algo que yo creo que es importante decirlo. Yo diría que actores, sectores vinculados al mismo sector oficial, yo diría que prefirieron votar por el que encabezaba la corriente de oposición, en vez de darle paso a su propio espacio, a su propio vínculo, vamos a decirlo así. Y yo creo que eso se refleja muy claro en el hecho de que, habiendo dos votaciones en la ADP, hay una votación nacional y una votación local, resulta que el 89% de las seccionales municipales, de las 155 seccionales municipales, la gana la José Francisco Peña Gómez. Espérate, repíteme eso. El 89%, 89 de las seccionales. Óyeme, 89 de 155 seccionales han sido ganadas por la José Francisco Peña Gómez. Ese mismo maestro que votó por la José Francisco Peña Gómez para nivel dirigir local, la seccional, entonces resulta que votó a nivel nacional por el contrario. Entonces, algo no está bien ahí, Junior, lógicamente hablando. Algo, hay un detalle ahí como que no encaja, evidentemente. Y este puede ser un detalle más del campo de la política. Que en esta ocasión, debo decirte, y te lo digo con mucha preocupación, el cómo las fuerzas políticas están incidiendo de manera muy directa en los procesos internos de las organizaciones sociales y sindicales del país. Antes tenían algún nivel de incidencia, pero lo hacían, digamos, de manera más delicada. Tú no veías ese nivel de intervención tan directa y pública en la vida de los sindicatos que me parece en esta ocasión, y yo creo que por primera vez se produce a este nivel en la ADP. En la ADP. Sí, en la ADP, sino en la ADP. No era tan como se ha producido ahora. Eso yo te lo puedo asegurar. Tan es así que los partidos y los titulares de los medios de comunicación lo han planteado en muchas ocasiones, no como una competencia entre actores magisteriales, intergremial, sino como una competencia entre partidos. Y ese es un elemento muy dañino para la vida de las organizaciones sociales y sindicales, y particularmente un sindicato como la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Yo creo que ese es un elemento que aporta, que será objeto, entiendo yo, en lo adelante, de nuevas discusiones, porque siempre se ha discutido el rol de los partidos políticos al interior de los frentes de masa. Tú y yo sabemos que todos los partidos diseñan políticas de frente de masa, pero esas políticas las diseñan para que sus representantes, a partir del propio interés del frente, pues puedan implementarla, sin que el partido como tal se involucre directamente en las cuestiones internas de los frentes de masa. Y creo que ese tema en la República Dominicana ha dado un giro muy peligroso, que está convirtiendo a los gremios en instrumentos y en aparatos de los partidos políticos. El Colegio de Abogados, yo pienso que es el ejemplo más crítico de todo. El AMPA, el CODIA, en menor grado, la ADP, y vimos lo que ocurrió ahora, y también el Colegio de Médicos. Así es. Pienso que en el que menos se da ese conflicto, y quizá ellos han logrado dar un paso que los otros, que ustedes tenían garantizado y que parece que perdieron, de que el interés del gremio está por encima del interés partidario. Sí, eso, bueno, la ADP históricamente ha promovido
dentro del magisterio, que sea el interés del magisterio lo que mueva la acción del sindicato. Ha sido histórico, de todas las cosas. Por eso digo que lo ha perdido en esto. Sí, pero yo creo que en esta ocasión ha sido abrupta la forma en que los partidos han intervenido. No sé si tiene que ver con el contexto actual, ¿verdad?, en que se encuentra el país, que por demás ha desatado un proceso electoral nacional a destiempo, lo que está incidiendo evidentemente en este tema. Lo claro, incluso el mismo estatuto de la ADP, debo decírtelo, establece y prohíbe la promoción de actores directa y públicamente vinculado a partido político. Por partido político. Estatutariamente está eso establecido, y es muy bien que eso esté así. Incluso para mí un proceso de reforma estatutaria debe reforzar ese aspecto y establecer mecanismos que permitan blindar al sindicato de la instrumentación partidaria, que yo creo que de eso es que se trata. No de la política. Por eso, no de la política. Ahora, quiero decirte dos cositas más, así de manera muy breve. Para nosotros era muy importante el que la alianza encabezada por Juan Núñez ganara las elecciones del ADP, porque Juan Núñez era un factor de mediación sindical. Y de mediación, primero por su historia, segundo porque él no está, digamos, como militante de uno de los partidos que a nivel de la política nacional confrontan. Hegemónico. Y eso le hubiese permitido a él sortear la vida del sindicato y el interés del magisterio más allá de la intervención de los partidos políticos. Nosotros tenemos, digo yo, en la perspectiva, la preocupación de qué va a pasar con el sindicato en este contexto. Y en este contexto de profundización, vamos a decir, del conflicto político partidario por el poder visto el 2024. Pienso que de eso podemos hablar en el próximo bloque, porque nos informan que es tiempo de hacer una pausa. Vamos ahí, en breve continuamos con esta interesante conversación con Rafael Félix. Hasta hoy y hasta que sea juramentada las nuevas autoridades, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. De vuelta con Cerrando la Noche. Me parece que el tema vinculado al rol de los partidos políticos, no de la política, en los frentes de masa, tendríamos que abordarlo en otro programa, Rafael. Claro. Porque sería imperdonable tenerte de nuevo en Cerrando la Noche y que no habláramos del otro componente, que aunque no es obligación del gremio, pero por un asunto de compromiso con el país, por un asunto moral, tiene también que dar un paso hacia adelante y preocuparse por la mejoría de la educación en la República Dominicana. Y me gustaría saber cuáles han sido las propuestas tendentes a lograr mejores productos en el proceso enseñanza-aprendizaje que ha hecho la ADP para que el ministerio la convierta en políticas públicas y puedan ser implementadas. Bueno, mira, el tema de la calidad educativa, de las mejoras en los procesos y en los resultados educativos, siempre ha estado en la preocupación del sindicato. Y es lógico por la característica del sindicato, un sindicato docente, por su propia composición e incidencia en el proceso, no puede quedarse al margen del tema de la educación y del producto que la sociedad está requiriendo. De hecho, cuando el país mira la educación, no solamente le exige al magisterio, sino también le exige no solamente le exige al ministerio, sino que también le exige al magisterio y le exige al sindicato. Posiblemente muchas veces le exige cosas al sindicato que no son roles del sindicato en los actuales momentos. También debo decirte en ese campo que hay actores que han hecho un esfuerzo grande por tratar de responsabilizar al magisterio y al sindicato de los resultados en materia educativa, cosa que definitivamente no lo es. ¿En cuáles aspectos nosotros hemos intervenido de manera sistemática? Hemos intervenido en la necesidad de que el país tenga a nivel curricular una oferta que se corresponda con la necesidad de la sociedad dominicana hoy. Hemos participado, yo diría, en muchos de los debates que se han hecho sobre ese tema. Y sobre el particular indicarte, el país cuenta
yo diría que desde el Congreso del Plan Decenal, cuenta, a mi entender, con elementos curriculares, yo diría, progresistas en muchos aspectos. Así que para mí el tema no está en la formulación curricular, no está en la ley, porque para mí la ley 6697 es una buena ley en sentido general. A mi entender está en cómo esto se ha implementado en la práctica y cómo sectores con alta incidencia en el sistema educativo nacional han impedido que lo que se ha definido en materia de currículo, en materia de ley, no sea lo que se implemente en la práctica educativa de aula. Y este es un elemento clave que explica por qué razón, por ejemplo, si aquí ha habido toda una inversión en formación docente, cada vez que se hace evaluación docente encontramos unos déficits bastante serios. Es porque simplemente lo que se está implementando en materia de formación docente no es lo que se definió que debía ser el docente en la República Dominicana y que debe corresponder y responder a la ley. Llévame al paso porque me pierdo. Sí. ¿Qué explicación tiene que se acuerden unos procedimientos, que se acuerden unos contenidos y que cuando se van a implementar, pues sencillamente eso se guarda y se hace otra cosa? ¿De quién es esa decisión? Esa decisión es del conjunto de actores que inciden en la educación, y no solamente inciden los funcionarios de la educación, no solo incide el gobierno. Aquí hay un conjunto de instituciones y organizaciones, sobre todo del sector privado, que tienen una alta incidencia en el sistema educativo nacional, de decidir su rumbo incluso. Instancias nacionales e internacionales que deciden muchos de los procesos y muchos de los programas, su característica, su contenido, su metodología y su orientación en términos prácticos. En Educa. Educa es uno de ellos. No, en educación. En educación, pero Educa es uno de los que incide activamente, Inicia uno de los que incide activamente. A nivel internacional debe haber 4 o 5 grandes instituciones que deciden prácticamente la ruta del sistema educativo nacional, pero también las universidades inciden en el proceso educativo nacional, en el proceso de formación que se desarrolla en los docentes, que muchas veces cuando se hacen evaluaciones lo que se quiere decir, no, hay docentes de mala calidad. Y tú dices, pero ven aquí, ¿quién formó estos docentes? Porque debo decirte que el grueso de los docentes dominicanos son titulados, ¿te entiendes? Y no solamente a nivel de licenciatura, una cantidad importante tienen especialidades, tienen maestría y ya un número significativo hasta doctorado. Sí, de los docentes que tenemos en la escuela dominicana. Y tú dices, si a pesar de los avances que tenemos en materia de titulación, ¿por qué no logramos impactar en el proceso de aprendizaje de nuestros niños en la República Dominicana? Por algo muy básico, a mi entender. Yo creo. Porque no se quiere, Junior, tú sabes qué es lo que no se quiere: desarrollar capacidad de pensar de manera crítica del ciudadano dominicano. Eso es lo que está de fondo. Es que a mí me parece que con la educación extracurricular está pasando lo mismo que con el crecimiento económico. Ajá. Que el crecimiento económico, en vez de ser un medio para realizar cosas, se ha convertido en un fin. Y creo que está pasando con la educación extracurricular. Todo el mundo quiere tener una formación extracurricular. No se sabe para qué, ¿verdad? Pero quiere tenerla. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Sencillamente mejorar sus ingresos. Porque el solo hecho de presentar el título ya te acredita. Sí. Y promueve el incentivo, independientemente de que tú tengas las aptitudes, las condiciones para desarrollar eso que teóricamente aprendiste. Sí, ciertamente ese es un factor de incentivo. Y tú quieres que te diga, está bien, porque es un no digo que sea mal. Al proceso de formación permanente y continua del magisterio y de actualización también, porque esta carrera lleva una actualización diaria. El que no está día a día leyendo lo que va pasando difícilmente pueda desarrollar una buena labor educativa. Pero tomando lo que tú estás diciendo, es que el sistema educativo nacional se ha convertido en un área de negocio, una fuerte área de negocio, en donde cada una de estas instituciones de actores privados hace todo un negocio con su intervención. Si es en materia educativa, tú dices, en 10 años el país se ha gastado
más de 12.000 millones de pesos dominicanos en formación docente. Sin embargo, no tenemos los resultados. No tenemos el docente que necesita el país. Nadie le pide cuenta. Y esos son esos actores del sector privado los que se han beneficiado de esa inmensa cantidad de dinero sin que produzcan el resultado que nosotros necesitamos en materia de formación docente. Recientemente, en medio de la pandemia, Educa, por ejemplo, coordina un programa por el cual se le aportaron más de 100 millones de pesos dominicanos de uso de la tecnología. Pero cuando tú vas a la escuela o le preguntas a los maestros qué aprendieron del programa, ¿verdad? ¿Cuánta plataforma tú manejas o qué plataforma tú manejas? Tú no puedes decir que como resultado de ese programa el maestro haya podido implementar en la clase alguna de esas plataformas en términos concretos, pero nadie le pide cuenta a ellos y hacen permanentemente crítica de calidad educativa. Diario intervienen sobre calidad, pero nadie le pide cuenta de lo que le han dado a ellos en materia de recursos para producir un resultado que simplemente que ellos no también tienen que rendir cuentas sobre lo que está pasando en la República Dominicana con la educación. Sí, posiblemente ellos son de lo que en muchos aspectos más tienen que rendir cuenta porque han incidido durante años en el sistema educativo nacional, más que muchos, ¿entiendes? En la definición de política, en la definición de planes, en los procesos de evaluación, en los procesos de formación, en los procesos curriculares, en todos los procesos han tenido incidencia. Ese sector que es dueño de Educa, porque es un sector privado que es dueño de Educa, que utiliza ese instrumento para poder intervenir en materia de las políticas públicas educativas, pero también del negocio educativo, que ese es otro elemento que incide de manera muy negativa en los resultados educativos, porque no se está focalizando en tener resultados, sino focalizando en tener resultados económicos para ese grupo. O sea que lo que vivimos con la educación en República Dominicana no es el resultado fortuito, sino que tú entiendes ha habido una direccionalidad intencionada para que las cosas no mejoren sustancialmente y grupos seguirse beneficiando de esos déficits que se provocan en el sistema educativo nacional. Definitivamente, así como tú lo estás diciendo, sin desperdicio. Eso ha sido una acción deliberada, dirigida, orientada, planificada para que tengamos estos resultados educativos que sí vimos. Pero junto con estos resultados educativos que sí vimos, el tú tener 3, 4 o 5 instancias nacionales y extranjeras que se benefician en materia de manejar millones de pesos del 4% que demandó el país. Ya tenemos que irnos porque se acabó el tiempo. Qué pero pena. Entonces, no es verdad que el 4% solamente se quedan los profesores con ellos. Posiblemente lo que menos le llegue a los profesores. Bueno, Rafael, gracias por habernos acompañado. Como sabes, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas y continuamos con estas conversaciones más adelante. Excelente. Bueno, yo quiero finalmente Sí, déjame un segundo. Al Magisterio de la República Dominicana a estar muy pendiente del rumbo del sindicato en el periodo que inicia prácticamente ya. Que estén muy pendiente a que no sea instrumentalizado en función de intereses fundamentalmente partidarios, sino que se centre en el esfuerzo de lograr las grandes conquistas del magisterio y aportar a hacer avanzar la educación en la República Dominicana. Reiterarle las gracias a Rafael Félix por habernos acompañado, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en una nueva edición de Cerrando la Noche.